Buenas tardes a todas y bienvenidas a este segundo café que llevamos a cabo. Esto es una iniciativa de Ourense, por lo tanto hay que darles las gracias a nuestras compañeras, a Eva Castro, a Eva Muñoz y a Maribí, que son las organizadoras y creadoras de esta iniciativa que, bueno, está resultando sumamente útil. Este es el segundo café que hacemos y lo dedicamos, bueno, los primeros lo estamos dedicando a lo más urgente, que no necesariamente es exclusivo, pero sí a lo más urgente desde el punto de vista pues, profesional, ¿no? Entonces, el primer café lo dedicamos básicamente a la situación laboral de ERTES y la situación en la que quedaban los autónomos, y este segundo café lo dedicamos a temas de financiación. Ha habido mucha consulta en torno a qué hacer con los préstamos que ha sacado el gobierno a través del ICO, y luego la línea que hay también a nivel autonómico del IGAPE, ¿no? Algunas socias que preguntaban por cuál voy, cuál es mejor, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una serie de condiciones que hemos querido pues, desarrollar aquí con nuestras expertas. Empezamos entonces os presento a quienes están con nosotras. Carmen Méndez Judel, que es economista y que es de Coruña y que es socia de uno de los despachos pues, más antiguos ya y con más experiencia en materia de fiscalidad. Mónica Arba, que es nuestra única notaria en ejecutivas, debo decirlo, notaria de Vigo con una amplísima trayectoria. Raquel Atadell, que es una socia recientemente incorporada y muy valiosa en este momento porque es directora de CaixaBank y por lo tanto pues nos va a contar las últimas novedades y cómo se están gestionando esos créditos, sobre todo el de ICO. Y Ima García, que es experta en planificación financiera, compañera también de Maribí, y que también va a intervenir. Entonces, 5 o 7 minutos cada una. Si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer o a mí o a Eva en este chat, y así no interrumpimos la conversación. Vale, vamos allá entonces con Mónica Alba. Adelante. Vale, pues empiezo. Buenas tardes a todas y primero pido perdón porque había hecho un guión, pero fui al despacho a buscar una póliza y me quedo allí. Entonces voy sobre la marcha, como casi siempre. Pues todos sabéis que el Consejo de Ministros el 24 de marzo de este año aprobó un primer tramo de 20.000 millones de euros de avales del Instituto de Crédito Oficial, o lo que es el ICO, para empresas y para autónomos. Y se han desbloqueado ya, según mis noticias, ya otros 20.000 millones. No sé si estoy atrasada, creo que sí. Los destinatarios de estos... Sí, ¿no, Carmen? Los destinatarios son los autónomos, las microempresas, que son hasta 10 empleados de cualquier sector, las pymes, pequeñas y medianas empresas, que son hasta 250 empleados y con ventas inferiores a 50 millones de euros o con un total de activo inferior a 43 millones de euros de cualquier sector. Y las grandes empresas de más de 250 empleados y con ventas superiores a 50 millones de euros o un total activo superior a 43 millones de euros. Entonces, estos destinatarios sería, en cualquier caso, para la liquidez necesaria para atender al pago de salarios, alquileres, a la agencia tributaria, cualquier tipo de tributos, a los proveedores. Por lo tanto, el límite sería para los autónomos y para las microempresas 1,5 millones de euros con una garantía del 80% del Estado. Y para las pymes hasta un 25% y con una garantía del 80% del Estado. Y con un límite para las grandes empresas, que serían las últimas, del 25% de los ingresos anuales o también con un límite de garantía del 70% del Estado. También podría haber renovaciones hasta un 60%. El plazo sería hasta 5 años máximo, con un año de carencia de capital. Por lo tanto, yo estuve viendo una póliza, por ejemplo, de 10.000 euros, con un año de carencia, y no sé si sería, pues pagaría el primer año unos 20 y pico de euros, después pasaría a 200 y pico de euros.
para grandes empresas BBB que puedan formalizarse operaciones a más de 12 meses. En cuanto al tipo de interés, que creo que, por lo que fueron contando mis compañeros, empezó la semana pasada, sobre todo porque las diferentes entidades bancarias, por lo que me fueron contando, se estuvieron haciendo cuando salió la normativa préstamos de tipo puente, o sea, no eran exactamente préstamos ICO para el COVID-19, sino que mientras se tramitaba toda la documentación, algunas entidades antes que otras se fueron dando estos préstamos puente, que era en la misma idea, pero no de las mismas características, porque la documentación que se pide por las entidades bancarias a los clientes autónomos, pequeñas empresas, grandes empresas, se envía normalmente por correo electrónico, pero es un bombardeo de documentación, porque tienes que presentar declaraciones de la renta, si has tenido una ayuda anterior, un plan de viabilidad de ingresos y gastos, acreditar que aunque pueda haber una renovación de una póliza anterior, que no sea para deudas pendientes, porque como un requisito imprescindible para otorgar estos préstamos ICO es que no estén las empresas inscritas en el CIRBE, en donde se junta toda la gente que es morosa, las empresas, para entendernos, ¿no? El CIRBE. Y bueno, las siglas son esas, pero es donde se apunta la gente cuando no paga y que no esté en esas listas a diciembre del año 2019. Creo que es así, ¿no? Las expertas me parecen decir. Entonces, esa serie de requisitos son imprescindibles. Y acreditarlo se hace por vía de la entidad financiera, pero ellos tienen que enviarlos a ICO para que dé la aprobación. Y esto, no quiero meter la pata, pero creo que se está tardando entre 7 y 10 días. Creo que tienen un plazo de 15 días para contestar. Por lo tanto, esa es la demora que mientras no conteste ICO, nos ingresa el dinero en las cuentas, ¿no? Entonces, se especifica por ICO, con independencia de los préstamos puente, que es para exclusivamente necesidades de liquidez por el COVID-19. Y para cuando haya pólizas de crédito circulantes previas, sí se pueden prorrogar, pero se renovarían en un 30% de su límite, con la garantía en esa renovación de un 80% del Estado. Y todo sería vía online. Me dicen que los clientes van a firmar la documentación a las empresas. Después viene la segunda parte de cuando se hace la intervención notarial, porque se supone que los préstamos ICO para el COVID tienen que ser con intervención notarial. Pero dada la limitación de deambulación que tenemos todos, pues hay unas facilidades de que no se intervenga por notario y creo que es un plazo como máximo de 4 meses que se elevaría esa póliza con intervención notarial para que quede totalmente garantizado el caso de ejecución, porque claro, todos sabemos que cuando uno paga, después hay unos sistemas. Y por lo que me fueron diciendo compañeros, la gente se cree, algunas personas, o quieren creer, que el hecho de que el banco avale, el Estado avale un porcentaje, según los casos diferentes que he expuesto, significa que si uno no paga para el banco ya está. No, el banco paga el Estado y ya está. No, el Estado avala, pero para avalar primero tiene que ir se reclama al cliente, si el cliente se acredita que no tiene, lo avalaría el Estado hasta el 80%, pero ese 20% el cliente, por supuesto, lo tendría que pagar, el Estado después repetiría, como cualquier avalista, contra el cliente. Por lo tanto, la gente tiene que hacer un estudio de sus circunstancias, porque además el banco le pide un proyecto de viabilidad, de liquidez, de proyecto de futuro, como cualquier póliza de crédito, me imagino, que sea viable para poder cobrar. Entonces, según el rating que tenga esa persona en la entidad bancaria en la que acude para solicitar la ayuda, se le va a exigir que vaya al notario inmediatamente, que pueda posponer, que haga un documento privado y que en los plazos de 4 meses posterior a que termine el estado de alarma se pueda elevar a público este documento. Eso es lo que me fueron informando a mí. En cuanto a mis compañeros, como nosotros tenemos unos índices que enviamos la documentación cada 15 días y todavía no tenemos la información de las que se están realizando, pero por un sondeo que hice yo en Vigo y bueno, en Orense también, está viendo una media de unas 6, 7, una media dentro de la media de las notarías de pólizas intervenidas notarialmente y de todo tipo de cuantías. Pero depende del cliente, normalmente de autónomos, hay muchas pequeñas de 10.000 euros, o sea que yo deduzco que son personas que antes no tenían relación con el banco porque están pidiendo una póliza de 10.000 euros y están pidiendo que hagan intervención notarial porque llegan a mi notaría, por ejemplo, a mi notaría esta mañana, pues eso quiere decir que no tienen el estudio hecho del cliente, no es un cliente fijo de
del banco. Por lo tanto, se están haciendo con un amplio espectro de clientela, no solamente con la que ha clasificado el Estado cuando la sacó. Eso es lo que, por mi experiencia. Y no está habiendo ningún problema, la gente creo que viene bastante informada y se le explica lo que significa la novedad del aval del Estado y lo que es el Instituto de Crédito Oficial. Bueno, la diferencia que quieren con el Instituto, con el IGAPE de Promoción Económica, que para ello creo que tienes que ser socio y pagar una cuota. Entonces no es tan factible a la gente acceder a los préstamos del IGAPE. La mayoría son préstamos ICO, por lo que me van informando a mí. No sé. Y bueno, yo tengo datos concretos de la forma de la póliza, de las condiciones, de lo que tienen que presentar los clientes al banco, pero creo que eso mejor Raquel lo explica mucho mejor que yo, porque lo hace todos los días. Todos los requisitos que están exigiendo a los clientes para poder concederles los préstamos ICO con el aval del Estado. Por ejemplo, la póliza que yo comentaba antes, de 10.000 euros a 5 años para un autónomo de esta mañana. Un interés está al 2,5 anual. Comisión de apertura, 0. Aunque está previsto que sea 0,1, la mayoría no tienen comisión de apertura. Y las comisiones de amortización anticipada, total o parcial, 1,5. La carencia serían, en este caso concreto, 12 pagos de 20,83 euros y la amortización, que ya comprendería capital e intereses a partir del primer año de carencia, serían 48 pagos de 219,14 euros. Por lo tanto, pagaría en una póliza de 10.000 euros a 5 años, total intereses 768,69 euros a mayores. Eso es un ejemplo de una póliza corriente que podría solicitar muchas personas, me imagino. Bueno, la intervención saldría sobre 30 a 30 y pico de euros, eso también, o mayores. Y bueno, no sé muy bien si tengo que hablar de muchas más cosas, me da un poco miedo porque no soy experta financiero y no quiero meter la pata. Pero bueno, yo ya... No, pues muchas gracias, nada, muchas gracias, Mónica. Luego abrimos un turno de preguntas. Os vais, por favor, anotando las preguntas en caso de que tengáis, para luego concentrarlas en el último